Bienvenidos a Luz para la Vida. El día de hoy tenemos la presentación de un mensaje en Romanos, el capítulo 8, los versos del 1 al 4. No hay condenación, pero vida. Por lo tanto, así dice la palabra, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8, 1 al 4. Querido amigo, en la memoria cultural de nuestros pueblos latinoamericanos, nos encontramos con ciertos dichos que describen la realidad de lo que somos y de lo que hacemos. Esta sabiduría popular nos presenta una realidad que está frente a nuestros ojos, en los hechos que vivimos y en las situaciones, especialmente en las acciones de las personas frente al mundo. Escuchemos tres de estos dichos populares. El primero: cuando el pobre lava su camisa, le llueve más tarde. El segundo: a la mejor cocinera se le queman los frijoles. Y el último: del plato a la boca se cae la sopa. ¿Qué es lo que reflejan estos tres dichos populares? Bueno, que vivimos en un mundo donde no hay seguridad, que las eventualidades de la vida vienen sin que nosotros las podamos controlar, que no hay nada perfecto en nosotros que podamos hacer y que no estamos en control de la más mínima cosa en nuestra existencia. Y si esto conjugamos con la naturaleza caída del hombre, obtendremos la realidad de la misma experiencia de la muerte. Esto no pasa con Dios. La persona de Dios no es así. No solamente Dios es infinito, eterno, inmutable, sino que es un Dios personal, moral, santo. Y frente a Él ninguno de nosotros es perfecto. Por eso las Escrituras dicen: no hay un solo justo, ni siquiera uno, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Por naturaleza, no hay ser humano que sea justo como Dios. La sentencia que recibieron Adán y Eva por su pecado nos acompaña a todos. Por lo tanto, desde esa caída, junto con ellos, todos somos pecadores y recibimos la misma condena: la muerte. La naturaleza humana está impregnada de pecado. Por tanto, sus motivaciones, afectos, sentimientos, emociones y pensamientos están totalmente destruidos por el pecado. Asimismo, su conciencia, voluntad, decisiones personales. Delante de Dios, bien merecida tenemos la condenación. Si usted peca, es porque es un pecador. Y la única esperanza que usted tiene es la oferta del Evangelio. La libertad de la condenación, del pecado y la muerte. Por eso Pablo dice: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Aquí, en este texto, él establece que hay una realidad, que hay un camino desde la muerte a la vida. Ese camino es la esperanza para usted como pecador. Si usted está unido a Cristo Jesús, entonces usted ha recibido una buena noticia. Usted está en el camino de la condenación a la no condenación. La manera como opera esta noticia, cuando usted es liberado de su pecado, es por medio de la obra de Cristo. El verso 2 nos dice: por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa la ley del Espíritu de vida? ¿A qué se refiere Pablo? La ley funciona a través de Cristo.
que es por medio del Espíritu Santo que lidera la vida, y es un pleno contraste con la práctica de Adán y Eva que nos llevó a la muerte. Por lo tanto, usted debe reconocer que es imposible que pueda cumplir con la ley de Dios perfecta. No es posible. Lo único que hace la ley moral de Dios es acusarle y condenarle. Permítame decirle que hay dos maneras de llegar a tener la salvación y ser libres del castigo de Dios. La primera es por el cumplimiento de la ley moral de Dios. Y la segunda, por recibir gratuitamente el favor de Dios. Si intenta por la práctica perfecta de justicia de Dios, no habrá misericordia ni perdón, sino la espera del cumplimiento real y total de toda la ley de Dios. Por eso Santiago dice, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, y es culpable de haberla quebrantado toda. Santiago 2:10. Como vemos, si es por justicia, debemos ser perfectos, para ganarnos el perdón de Dios. Por eso, otra vez Pablo reflexiona, sin embargo, al conocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Gálatas 2:16. Querido amigo, usted no puede ganarse el favor de Dios por la vía meramente humana, tampoco por sus buenas acciones o buenas obras, porque son imperfectas, no alcanzan el requerimiento impecable de Dios. Y esto es justamente lo que hace que usted sea miserable en sus relaciones con Dios y con los hombres. Delante de Dios usted no es aceptado, sino es declarado culpable. Y delante de sus demás congéneres, usted hierra, porque ellos esperan ser perfectos, pero no son. Usted espera que ellos sean gentiles, pero son egoístas. Usted espera que ellos hablen verdad, pero le defraudan. En realidad, este es el común denominador de cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, lo único que le puedo decir es que somos pecadores. Usted no puede poner toda su esperanza en una sola persona, porque ciertamente terminará decepcionado. Lo mismo pasa en las relaciones con los hijos. Esos también son pecadores, igual que usted. La única manera de salir de esta espiral hacia abajo de miseria es poner su plena confianza en la obra perfecta de la cruz en Cristo. Así, todas sus cargas son sostenidas, sus pecados son limpiados, sus relaciones tienen cura, porque en la obra perfecta de la cruz está su salvación, su salud total. Veamos ahora el camino del Espíritu de vida. Este camino sí puede darle libertad, salud y vida. Pablo menciona en el versículo 2, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego explica en el verso 3, lo que es imposible para usted y para nosotros, pero es posible para Dios. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, y por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a la nuestra de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Esto nos dice Romanos 8:3. El camino del Espíritu de vida es tanto la obra del Señor Jesucristo como su obediencia perfecta delante de Dios. Y por su sacrificio, nuestros pecados desaparecen porque Él los cargó. Y recibimos la gracia de Dios. Dios es un Dios justo, santo. Por eso es que no pasa por alto ningún pecado. Los carga y los demanda en la cruz de su Hijo Jesucristo. Él demanda justicia y demanda sangre por eso. Y Cristo es quien derramó su sangre. Dios envió a su propio Hijo en esa condición semejante a nuestra condición de pecadores. Juan nos dice, los que nacen de la sangre, sangre son. Pero nosotros no nacemos ni por sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana,
si no nacemos de Dios. Asimismo, su entera salvación depende solo de lo que Cristo hizo. No hay nada de mérito o decisión personal, ni ninguna cosa que usted pueda hacer. Solamente Cristo y nada más que Cristo. Pablo menciona que tomó nuestra forma de hombre y como hombre completo, pero sin pecado, se ofreció para Dios, para redimirnos de toda maldad. Él nunca pecó, pero fue contado como pecador. Él fue el sustituto, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para usted no hay condenación. ¿Y qué significa esto? Que Cristo le salvó. Esta es la buena noticia. Y esta es la buena noticia para usted, si está en Cristo Jesús. Esta acción y obra de Jesucristo es un acto que no es impersonal. Es un acto muy personal. Él tomó su lugar. Y si usted deposita su plena confianza en Él, en lo que Él ha hecho por usted, usted plenamente vivirá en la libertad que le da la vida que está en Cristo. Y así podrá desarrollar una profunda relación personal con Dios. Este nuevo camino requiere de usted una fe constante, momento a momento, donde usted renuncia a cualquier confianza que tenga en sí mismo y deposita la plena confianza en el Espíritu de Dios, en el entendimiento que Cristo es su todo. Esto también es válido para la lucha contra el pecado día a día. La misma fe que usted puso cuando entregó su vida a Cristo, para su justificación, para ser aceptado delante de Dios, es la misma fe que usted pone cada día frente al pecado, frente al mundo, frente a sus propios malos deseos. Miren, Dios limpió sus pecados presentes, pasados y futuros. Eso es algo constante. Usted puede ser victorioso en cada momento de su vida si es que tiene fe en la perfecta obra de Cristo en la cruz. Usted puede clamar a Dios, extender sus manos vacías y pedirle a Dios, desde su condición, que le dé la victoria en el quehacer que usted tiene en cada momento. La libertad que es entregada por Cristo, por su sacrificio, demanda de nosotros gratitud y santidad. Por eso dice la palabra, que las demandas justas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos 8:4. Cristo cumplió con todo, pero esto es un paradigma. Es decir, esto se conjuga también en su vida. Usted empieza a cumplir la ley de Dios no por fuerza, no por obligación, sino porque en usted está la presencia de Cristo, el Espíritu mismo de Cristo. La fe es obedecer. Creer es obedecer y es demostrar gratitud y amor. Es algo que naturalmente nace de usted cuando usted ha recibido esa gracia bendita de Dios al declararle que no es culpable. Yo espero que usted experimente una vida digna, una vida completa. Y el Evangelio es lo que nos da esa oportunidad de estar unidos a Cristo Jesús. Querido amigo, no hay condenación para usted. Usted está en Cristo, usted es una nueva criatura, usted tiene la esperanza de la verdad. Esto es Luz para la Vida. Bendiciones.